Pero no me salen las cuentas. Aquí faltan dioses en el Olimpo. Faltan dioses, porque hay otras parejas que no tienen estas categorías, digamos, primigenias, olímpicas. Entramos ya en el terreno de las heroínas o de las mortales, a las que, por supuesto, Zeus también ponía el ojo y todo lo demás, ¿no? ¡Ay, perdón! No. ¿Qué tal, Val? Muy bien, hoy toca salseo. ¡Buah! Hoy toca salseo del bueno. Vamos a dejar la guerra y vamos a hablar de amor. Bueno, amor, ya veremos. Eros, vamos a hablar de Eros. Vamos a hablar del poder de Eros, sobre todo el que ejerce sobre el primero de los dioses, que no se escapa ninguno, por muy poderoso que sea, al poder de Eros. Vamos a hablar de la descendencia de Zeus, de los primeros hijos, las primeras amantes. Tardará en casarse, ¿eh? Antes de tomar una esposa oficial, Zeus tendrá unas parejas que van a ser muy importantes en la construcción del cosmos. Estoy rompiendo una lanza a favor de Zeus, Gemma, porque yo sé que tú no eres muy de Zeus, entonces tengo que empezar a justificar pues ese afán continuo de engendrar hijos a trochimoche y por doquier. Lo sé, soy consciente de que hay una justificación detrás de todo esto. Al menos la razón cosmológica está ahí, pero aunque no te guste mucho lo que representa Zeus, sin embargo, sé que la etimología de su nombre sí que te parece interesante, ¿no? Buah, es que cuando nos explicaron esto en clase el otro día me quedé fascinadísima. Porque es que en las lenguas europeas, en las lenguas que descienden de la lengua madre, ¿no? El indoeuropeo, pues español, el francés, el italiano, el portugués, todas las lenguas de España excepto el euskera. En el momento en el que nos referimos a Dios o hablamos de Dios, estamos hablando de Zeus. A pesar del tiempo que haya pasado y a pesar del Dios al que nos refiramos. Etimológicamente hablamos de Zeus. Porque, bueno, no me voy a parar a explicar el proceso de evolución fonética que sufre esta palabra, pero al final la forma Dios es una de las formas que tiene la palabra Zeus en griego clásico. Y claro, todo esto tiene detrás una idea no solo de denominar al dios de los dioses, al padre de todos, que ya por fin está reinando en el Olimpo después de haber vencido a los titanes, a los gigantes y a Tifón, sino que también detrás de la palabra Zeus, detrás de la palabra Dios, hay una idea de luz, de brillo, de el cielo, lo divino. Y me parece fascinante, ¿no? Que a pesar de los siglos y de la evolución lingüística, todos los caminos nos llevan al cielo en la lengua. Te ha quedado maravilloso esto. Te ha quedado un titular precioso, porque además es radicalmente cierto. No sé lo que opinarás de lo que viene ahora, ¿no? De estos primeros amores de Zeus, previos al matrimonio sagrado con su hermana Hera, pero los vamos a tener que describir porque siguen construyendo cosmos. Claro, o sea, al final todos estos amores también son un poco por conveniencia, ¿no? Porque es un poco también para regir el cosmos, ¿no? Sí, porque ya hemos visto que Zeus no quiere repetir los errores de sus predecesores, aunque algún ramalazo le va a quedar, lo vamos a ver, y necesita gobernar repartiendo el poder entre sus hermanos, como ya hemos comentado. No lo hemos comentado. No lo hemos comentado. Y necesita repartir el poder con sus hermanos y además no recurrir a la fuerza bruta constantemente, sino tener en cuenta otras capacidades que le van a ayudar mucho. De hecho, es muy curioso porque, volviendo a Hesíodo, al final de la tifonomaquia dice algo así como
Y entonces Gea ya no tuvo otro remedio que coger a los titanes y a sus hijos y convencerles de que aceptaran a Zeus como su gobernante, ¿no? Como en un intento de eso, de que Zeus no haya conseguido el poder mediante la violencia, sino también mediante el consenso. Iba a decir concilio, pero no, consenso. Bueno, sus hermanos beneficiados. Claro, Zeus decide, como decías, repartir el poder y repartirlo mediante zonas, digamos, del mundo. Así que decide eso, que su hermano Hades se quede con el inframundo, con la parte del mundo que corresponde a los muertos, al más allá, y que Poseidón sea el soberano de los mares y de las aguas. Mucho orden, claro, todo muy ordenadito. Que quede bien claro quién gobierna sobre cada reino. Recordamos que también vamos a hablar de todos los olímpicos de manera detallada, pero vamos ya con el salseo, Vamos. puro y duro. Los amores de Zeus. ¿Quién va a ser la primera elegida? Me suena que es Metis. Muy bien, Gema. De entre las 3000 Oceánides, recordamos aquellas hijas de la pareja primordial de Océano y de Tetis, de esta pareja de titanes. De entre esas 3000 va a ser elegida Metis, que representa una idea que a Zeus le interesa muchísimo. Metis es ¿cómo diría yo? La inteligencia práctica, la capacidad de previsión que tienen algunas personas de ver más allá y por lo tanto ser, no sé si decir astutas, no sé cómo podemos traducir a Metis, pero es ese concepto que Zeus entiende le va a servir para gobernar el cosmos. La prudencia podía ser. Podríamos traducirlo también así. Podríamos traducirlo como prudencia, sí, astucia. La cuestión es que ese ramalazo al que antes me he referido pues le va a azotar a Zeus en este momento cuando se da cuenta de que su pareja está encinta y empieza a pensar que le va a pasar a él lo que le pasó a su padre y lo que le pasó a su abuelo, es decir, que va a ser destronado de alguna manera y decide cortar por lo sano, es decir, decide tragarse enterita a Metis, ¿no? Es que empieza bien el tío, luego dices que... Bueno, en realidad lo que hemos comentado ya en otros programas, los hijos hacen lo que ven hacer a los padres y vuelvo a la piedra en pañales que tanto te gusta, ¿no? A ese momento en el que Cronos se comía a sus hijos, ¿no? Bueno, claro, a sus hijos. Le dedicamos ese programa de los daddy issues, ¿no? Claro. Entonces, él va a hacer lo propio en ese momento de pánico en el que se da cuenta de que quizás su destino sea el mismo de sus antecesores. Pero claro, estas cosas al final salen al descubierto, ¿no? Y al cabo de unos cuantos meses, pues a Zeus le va a doler muchísimo la cabeza, una jaqueca. ¿Y qué es lo que pasa, Gema? Pues que, claro, tienen que llamar a un médico. En esa época, pues no podía ser otro que Festo. Una comadrona un poco especial, sí. A ver qué le pasa, porque le duele tanto la cabeza y hachazo. Estos tajos terroríficos siguen estando vigentes, ¿eh? A pesar de que estamos ya en un mundo ordenado, pero sí, Zeus recibe un hachazo en la cabeza y del interior de la cabeza de Zeus nacerá, bueno, además prorrumpiendo en un grito de guerra, una doncella completamente armada, con unos 20 años, 18 o 20 años de edad, en la flor de la juventud, como Gema. Imaginaos a Gema saltando de la cabeza de Zeus con la panoplia y gritando. Verás cómo me cae otra gripe. Ay, es verdad. Bueno, era simplemente para que nos hagamos todos una idea, como si fuera una película, de cómo fue el nacimiento de Atenea. Que de alguna manera también vamos a detallar, aunque está casi todo explicado, pero más adelante detallaremos cómo fue el nacimiento de Atenea, con textos
y sobre todo una cosa muy divertida, la reacción que provocó en la comadrona en cuestión, en Hefesto, pero no vamos a... en Hefesto me refiero en el dios Hefesto, no en Hefesto, como esto quítalo. Bueno, también veremos consecuencias socioculturales, ¿no? Porque esto de que Atenea salga de la cabeza de Zeus, pues tiene también su lectura patriarcal. También, esto de que los hombres también puedan dar a luz, caramba, ¿no? Y no solo eso, que al final Atenea va a ser una diosa muy pro Zeus como Hesíodo, ¿no? Y eso tendrá consecuencias también sobre las mujeres mortales. Atenea es que va a ser el ojito derecho de Zeus. En el programa anterior la presentaste combatiendo codo a codo con su padre. Hay también consecuencias inmediatas para el propio Zeus, que a partir de este momento ya será el metieta. Y encima padre soltero. Padre soltero y el más listo de todos los padres y de todos los dioses y de todo ser en el cosmos, porque ha engullido a Metis y además, como bien dices, ha podido dar a luz a la diosa guerrera por antonomasia y a la diosa inteligente, claro. El parto de Zeus, si me permites, es más un parto intelectual que otra cosa. Bueno, ya reflexionaremos, si te parece, más adelante cuando estudiemos a Atenea un poquito más despacio, porque queremos pasar a la siguiente pareja. Hay un baile aquí de consonantes. La siguiente pareja de Zeus es Temis. Pasamos de Metis a Temis, que es una titánide, es una de las titánides. De nuevo, Temis, como todas estas diosas preolímpicas, poderosísimas, representan conceptos pues, fascinantes, importantes, fundamentales. Temis es lo que los franceses dirían la égalité, ¿no? la equidad. Y va a tener con Zeus, Temis, pues dos grupos de trillizas, si se me permite, las Horas y las Moiras. Aunque ya hemos definido el concepto de la muerte, a propósito de la teogonía de Hesíodo, sin embargo, va a haber tres divinidades que de alguna manera tendrán en sus manos, como ya hemos recordado en algún momento, la vida de los hombres, ¿no? Y de las mujeres, de la humanidad, vamos. Así es. De hecho, que las Moiras nazcan en este momento y no antes tiene su sentido para ir introduciendo la idea de mortalidad, y que alcanzar la inmortalidad para los mortales pues al final es alterar el cosmos, es alterar el orden. De hecho, hay algunos episodios mitológicos donde la muerte no aparece o está retenida, no queremos adelantar acontecimientos y esto provoca una tremenda catástrofe y Zeus tiene que intervenir en este sentido. Por lo tanto, las Moiras son imprescindibles también para mantener este orden. ¿Nos recuerdas sus nombres, Gema? Cloto, Láquesis y Atropo. ¿Y qué es lo que hace cada una de ellas? Porque son nombres parlantes, ¿no? Cloto, recordamos que es la hilandera, Láquesis es la que da cada uno su lote, y Atropo es la inflexible. Así es, pues Cloto lo que hace es coger la hebra del hilo de la vida, le va dando forma, y entonces Láquesis tiene su telar y ahí va tomando la medida y va uniendo las tramas de cada uno de nuestros hilos y nos va uniendo. Y por último está Atropo con sus tijeras poniendo fin a cada uno de esos hilos y a cada una de esas vidas. Bueno, de Atropo, para los aficionados a la química, viene la atropina. No vamos a explicar para qué sirve esta sustancia, porque, en fin, somos temerosas de las Moiras, llamadas parcas en el mundo romano, como creo que también hemos comentado en algún momento. Y estas son tres hermanas, hijas de Temis y de Zeus, pero tenemos otras tres que son las Horas. No propiamente las horas de reloj, porque en realidad las horas lo que rigen son más bien las estaciones, que para los griegos eran tres, que no les falta razón, porque aquí pasamos del tirante al anorak sin otoño y tenemos primavera, verano e invierno. Las horas rigen el orden social y el orden natural. El orden natural en este sentido que se vislumbra muy bien en la iconografía, porque suelen portar flores, frutos, acordes con todo ello acorde con el ciclo estacional.
pero sus nombres, que también son nombres parlantes, también nos dan una indicación precisa de su capacidad de ordenar la sociedad. Porque eunomía, la primera de ellas, significa la buena ley. Dike, la justicia, y por fin Irene es la paz. Es decir, que Zeus está pensando que sin justicia, sin ley y sin paz no es posible gobernar el cosmos. Y no le falta razón. Claro. No le falta razón. Así que estas hijas, de nuevo hijas, por cierto, de Temis y de Zeus, resultan imprescindibles para mantener el orden, huyendo de esa idea de fuerza, de guerra constante que ya bastante ha tenido Zeus. Ciertamente. Con sus 3 batallas cósmicas. ¿Quién es la siguiente, Gema? Pues la siguiente es Eurínome, que da a luz a las 3 gracias, a Laia, a Eufrósine y a Talía. Y también me parece maravilloso que Hesíodo proponga el nacimiento de las 3 gracias, que al final son también un concepto de la belleza, aunque ya tenemos a la diosa Afrodita, a partir de este momento, porque el cosmos es belleza, que es lo que representan las 3 gracias. Y de hecho, de ahí la palabra cosmética, que es lo que nos da orden a la cara, es lo que nos hace bellas o bellos. Eso para quien le haga falta, no es el caso. Pero sí que me gustaría comentar un par de cuestiones sobre la propia Eurínome, que es de nuevo otra oceánide, claro, con esas 3.000 que tenía Zeus para elegir. En esta ocasión es una oceánide que quiero destacar porque es una de esas figuras que iconográficamente tienen busto de mujer y cola de pez. Es decir, lo que ahora entendemos por una sirena, pero que no son las sirenas clásicas, que ya llegaremos a ellas. Las comentamos en el primer programa, de todas formas. Sí, sí. Pues efectivamente, ya todo el mundo sabe que las sirenas son pájaros y no peces, pero en la mitología hay también seres con cola de pez, o sea, figuras femeninas con cola de pez. Eurínome es una de ellas. Luego hay otra que se llama Adérceto, no sé si en algún momento la comentaremos, pero ahí queda para que conste. Y de nuevo, lo que simbolizan estas figuras femeninas, como son las gracias, que Hesíodo las llama de hermosas mejillas. Ciertamente esa es la idea, que transmiten la belleza, la armonía. La reconocemos en el mundo occidental con la representación de Rubens. Creo que si decimos las 3 gracias, sí, a todo el mundo se nos viene a la cabeza el cuadro de Rubens, pero hay muchísimas representaciones de las gracias, por supuesto, desde el mundo antiguo hasta nuestros días, y siempre se las representa unidas entre sí, simulando una danza, porque la unión también transmite armonía, ¿no? La unión de las 3 gracias transmite esta armonía que personifican en sí mismas y que tiene que ver, como muy bien has dicho, con el orden cósmico. Y el número 3. O sea, bueno, claro. Zeus está teniendo hijas de 3 en 3. De 3 en 3. La mitología del número también es importante. Y no vamos a empezar a hablar aquí de pitagorismo ni nada por el estilo, pero sí, esa tendencia a las tríadas, como vemos, es una constante que nos acompaña desde hace ya varios programas. ¿Y Eurínome no será la que acoja a Hefesto cuando nazca? Es que te lo sabes todo. Te lo sabes todo, Gema. Llegaremos a eso también. Pero está muy bien ir dejando miguitas, ¿no? Que vayamos dejando miguitas, porque sé que nuestros escuchantes las recogen todas. Muchas gracias. Aprovecho para daros las gracias. La siguiente pareja ya la conocemos porque es Mnemósine, la titánide, la memoria, madre de las musas, a las que invocamos en nuestro primer programa y a las que seguimos invocando en cada uno de ellos. No vamos a comentar más cosas, pero sí que me interesa mucho, de nuevo, esta idea. Para los griegos, la música, la literatura, la poesía es fundamental en la construcción del cosmos. El hecho de que junto a la inteligencia, junto a la paz, la justicia, junto a la belleza, haya un sitio tan principal, significa que el arte es absolutamente necesario, que la música es
primordial, es tan importante como todos estos enormes valores, la música, la poesía. Claro, la música mansa a las fieras. Y si las fieras son los monstruos, pues es una manera de regir el cosmos. Todo esto responde al plan de Zeus, que es el metieta, ¿eh? No lo olvidemos, él ya se lo sabe todo. ¿Nos queda alguna más antes del matrimonio sagrado? Sí, nos queda una muy importante. ¿Quién nos queda? Nos queda Deméter. Bueno, esta que te encanta. Recuérdanos quién es Deméter, por favor. Deméter es la diosa de la agricultura, de la cosecha, y como comentamos en el programa especial de Halloween, ya sabemos que tuvo con Zeus una hija, Core, que después se llamará Perséfone, a la que su querido tío Hades raptó con el consentimiento de su querido padre, Zeus. Entonces pasa en el inframundo una temporada con Hades y otra en la superficie, junto con su madre. No voy a profundizar mucho más porque, como hemos dicho, les dedicaremos un programa propio a cada una de estas divinidades. Otra hija de Titanes que va a tener descendencia con Zeus es Leto, de la que nacerán Apolo y Artemis. Decimos sus equivalencias romanas: Leto, Latona, para los romanos, Artemis, Diana, y Apolo se queda igual. Apolo es Apolo para griegos y romanos. Es un dios además con una tradición antiquísima, indoeuropea, en fin. Ya hablaremos de ello. Hablaremos de estos gemelos flechadores en su momento. Y también está Maya, otra hija de Titánide y Titán, que va a tener a Hermes. Hermes, del que ya hablamos como ladronzuelo en el programa anterior. Ya leeremos el texto también, porque es muy divertido. El momento en el que recién nacido Hermes ejerce de ladrón. Ay, qué chicuelo. ¡Qué chicuelo! Y hemos llegado ya a Hera, a su esposa oficial, esposa y hermana, con la que se casa oficialmente porque Zeus entiende que esto del matrimonio también contribuye al orden, ¿no? Y aunque Hera simboliza el matrimonio, ya nos podemos imaginar que este matrimonio no va a ser muy bien avenido, porque Hera no entiende el programa cosmológico de Zeus y va a estar constantemente echándole en cara sus continuas infidelidades, ¿no? Un reflejo también de la sociedad de la época. Porque Zeus al final, como si representase al hombre en la sociedad antigua, puede tomar las amantes que quiera mientras tiene a su esposa legítima que le va a dar una progenie que va a heredar su patrimonio, digamos, ¿no? Pero Hera, o la mujer en la sociedad antigua, simplemente puede estar con su marido y no puede mantener otro tipo de relación sexual. Estaba penado. Y de hecho en España no hace tanto que estaba penado el adulterio para la mujer. Y claro, pues todo esto vemos que el mito, una vez más, es fiel reflejo de lo social, de lo que ocurría. Has mencionado la descendencia de Hera y de Zeus, que no es especialmente fecunda, vaya. Tienen, 3 o 4 hijos, según la fuente. La más canónica, 2 hijos y 2 hijas, ¿no? Las parejitas, mucho orden, de nuevo. Recordamos Ilitia y Hebe. Ilitia, que es la diosa de los partos, en Roma se llama Licina. Hebe, que es Juventus para los romanos. Y Ares y Hefesto, los varones. Ares, Marte, para los romanos, el dios de la guerra más cruel y sangrienta. Y por otro lado, Hefesto o Vulcano, que aquí tenemos la discrepancia, ¿no? Así es, porque hay otras fuentes que cuentan que Hefesto nace por partenogénesis de Hera en respuesta al nacimiento de Atenea. Claro, como, tú vas a tener una hija tú solo y yo no. Y de este modo nace Hefesto. Y como comentamos en uno de los programas, que cuando una entidad femenina se reproduce sin una entidad masculina, la descendencia suele ser negativa, pues Hefesto va a tener ciertas características que no le van a hacer muy amable para su madre. Entonces, pues Hera
va a acabar tirando del Olimpo al bebé. Bueno, hay versiones sobre eso también. Sí, hay versiones, pero el caso es que, bueno, yo creo que lo canónico es que se ha abandonado, ¿no? Y que precisamente Eurínome, que antes lo adelantábamos, será quien lo recoja al pobrecito y le críe. Bueno, en realidad Zeus no había engendrado a Atenea, en realidad era Metis, pero bueno, Hera se lo ha tomado mal, como casi siempre, y le ha salido mal este niño que ha gestado ella solita. Hablaremos sobre otras versiones, sobre el aspecto físico de Hefesto, porque hoy queremos avanzar un tanto en también, antes de continuar, me resulta interesante también la figura de Ilitia, porque hay mitógrafos que cuentan que es la aliada de Hera a la hora de castigar a las mortales con las que se junta Zeus, porque al fin y al cabo es la diosa del parto. Y claro, si todas estas mujeres tienen descendencia que Hera no quiere que tengan, pues qué mejor ayuda que la de Ilitia. Se lo va a poner difícil a algunas de ellas. Ya lo contaremos. Pero no me salen las cuentas. Aquí faltan dioses en el Olimpo. Faltan dioses, porque hay otras parejas que no tienen estas categorías, digamos, primigenias, olímpicas. Entramos ya en el terreno de las heroínas o de las mortales, a las que, por supuesto, Zeus también ponía el ojo y todo lo demás, ¿no? ¡Ay, perdón! No. Perdón, ¿cómo lo digo? No, esto se va a quedar. Madre mía. ¿Dónde pone el ojo Zeus? Magnífico. No, por Dios. Ay, madre mía, beber agua. Ay. Falta uno importantísimo, aunque en realidad recibió esta categoría de dios más adelante, porque a priori Dioniso va a ser solamente un héroe, puesto que su madre era una mujer mortal, una princesa tebana, ¿no? Así es. Pero también estudiaremos por qué Dioniso alcanza esta categoría y por qué es un dios, quizás el más seguido, el más adorado, en fin, sabiendo que es el dios del vino, tampoco hace falta estudiar mucho para vislumbrar esta razón. Bien, pues para comenzar el año, creo que la crónica rosa ha estado suficientemente completa. Aprovechamos también para desearos un año maravilloso. Y vamos a acabar con nuestra lectura contemporánea. ¿Qué has preparado, Gemma? Pues hoy volvemos a traer a Raquel Lanceros con El sol y las otras estrellas, que es un poemario que ya presentamos. Y como estamos hablando de amores y amantes, Raquel tiene un poema que se llama Los antiguos amores nunca envejecen en las fotografías, que vamos a leer. Muchas gracias, Gemma. Con esto nos despedimos. Ese amante de quien memoricé la sonrisa y los gestos de las manos como un voraz pirata su mapa del tesoro. Esa criatura bendecida con todos los dones salvo la edad propicia, aunque yo juraría que vine al mundo solo para amarlo. Hoy me clava de nuevo sus ojos rebosantes, de belleza infinita de papel. Ahora yo soy más joven, parece decirme. Lo nuestro solo era una cuestión de tiempo. Muchas gracias, Val. Gracias, Gemma. Hasta el próximo.